Voy a colocar la fecha de hoy, 3 de septiembre. ¿Listo? 3 de septiembre. Y vamos a seguir con parte de como esos números signados, ¿sí? Entonces, esos números signados, tenemos los que tienen más, los que tienen un menos, ¿sí? Podemos verlos como los números que tienen el menos, ¿sí? Son números negativos. ¿Listo? Vamos a llamarlos números negativos. Y los que tienen más son números positivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un número negativo o un número positivo, podemos ubicarlos en una recta numérica, ¿sí? Entonces todos conocemos una recta numérica, ¿cierto? Voy a hacer una recta numérica por acá, ¿cierto? Entonces voy a marcar como únicamente la mitad, el punto cero, ¿listo? Este es mi punto cero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos números positivos, números negativos, tenemos todos los números positivos ¿hacia qué? Hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Todos estos son números positivos, los que tengo acá. ¿Cómo? Como en el plano cartesiano. Exacto. El plano cartesiano también son dos rectas numéricas atravesadas, ¿cierto? Nosotros tenemos acá todos los números que son positivos, ¿cierto? Hacia la derecha. Y el número que está más a la derecha es el número que es mayor, ¿cierto? O sea, los números que están al lado derecho, más a la derecha, son los números mayores. Ahora, ¿qué pasa? Antes del cero, existen también unos números. Y esos números son los números negativos. ¿Listo? Aquí tenemos todos los números negativos. Voy a ponerle un menos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos el cero es nuestro punto de la mitad. Y ese punto de la mitad me dice la distancia a cada uno. Y quiere decir que cuando yo tomo y tengo no sé, el 5, ¿cierto? El 5 tiene un inverso, ¿cierto? Eso se le llama un verso. ¿Y cuál es el inverso de 5? Menos 5. Menos 5, ¿listo? Perdón, no el inverso no es el opuesto, ¿listo? El opuesto de 5 es menos 5, ¿cierto? Si yo tengo un menos 100, ¿cuál es el opuesto? 100. 100, ¿cierto? El opuesto es. ¿Por qué el opuesto? Porque desde el 0 hasta el número menos 100 que está al lado izquierdo tiene la misma distancia que el 0 hasta el 100. ¿Listo? Esos son los opuestos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No entendí muy bien. Dime. No entendí muy bien. ¿Qué no entendiste? ¿Desde el principio o parte de acá? O sea, que lo de antes del 0. Ok, entonces, antes del 0 existen los números negativos, ¿sí? Hacia la izquierda. Esos son los números que llamamos negativos, que tienen un signo menos, o podemos llamarlos, asimilarlos con las deudas, ¿listo? Los números negativos se crearon, por decirlo así, o se tuvieron muy en cuenta para lo que eran las deudas, ¿sí? Digamos, si yo pido prestado 500 pesos, pues debo eso, ¿cierto? Yo tengo menos 500. Esos son las deudas que se asimilan con los números negativos. Ahora, ¿qué pasa? Hacia la izquierda están todos los números negativos antes del cero. ¿Y cómo están ubicados? Igual. Entonces voy a poner acá los números positivos. Por acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿cierto? Y hacia la izquierda tengo lo mismo. Pero ahora, el signo va a quedar en la parte de atrás. Entonces tengo menos 1, menos 2,
menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y así sucesivamente, ¿cierto? Y pues si nos damos cuenta, cada uno tiene su opuesto, ¿cierto? El menos 1 con el 1, el menos 2 con el 2, menos 3 con el 3. Ese es el opuesto. ¿Por qué? Porque del 0 al menos 3 hay una distancia y del 0 al 3 hay otra distancia. Ah, ¿Sí? Profe, o sea que del cero para allá, del cero para la izquierda, son menos. Sí, son todos los números negativos. Tenemos acá los números negativos. Acá, números negativos. Hacia la derecha, números positivos. ¿Listo? Ahora sí. Profe, una pregunta, ¿y para los números positivos también se acompaña el símbolo o quedan solo los numeritos? No, los números positivos no se dejan el signo, ya que pues si ustedes siempre han manejado los números, son los números positivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Únicamente es para diferenciarlo. Ojo, este menos es porque se lo pusieron, se lo quisieron poner, ¿sí? Que porque es negativo, entonces le pusieron esa rayita, pero hubieran puesto un asterisco, un moñito, ¿sí? Y serían los números negativos. Pero pusieron una rayita, ¿listo? Nada más. Eso fue ¿cómo es el como, título de esto? dime, ¿Cómo es el título? todavía no les he dictado título. Entonces, en este caso, tenemos de esta manera. ¿Sí? No sé si alguna pregunta acá sobre esto. Profe, ¿lo hacemos? ¿Lo ¿Lo copiamos? copiamos o Sí, era por solo favor. ejemplo? No, cópienlo. ¿Listo? Acuérdense que es el opuesto, ¿cierto? El opuesto de un número es el que tiene la misma distancia desde el 0 hasta otro. Profe, ¿toca hacerlo como de medio centímetro y de centímetro? Como quieran. Ok. Sí. Ok. Si quieren de a cuadrito. Cada cuadrito son medio centímetro, sí. Probé los números hasta que, o sea, hasta que el número llegan siempre. Los números son infinitos. ¿Listo? O sea que hay una esta numérica también. También, o sea, aquí esto no se queda hasta menos 8, no, sino hasta infinito. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos los números positivos, ¿cierto? Si yo tengo los números positivos, van por allá, ¿llegan hasta qué número? Los números positivos. ¿Van hasta dónde? ¿Hasta el 1000? No, hasta el infinito. ¿También? Todos los Porque números no son tienen fin. infinitos. Exacto. Y quiere decir que los números negativos ¿hasta dónde van? ¿Hasta el infinito? ¿Cómo? ¿Hasta el infinito? Profe, hasta el infinito también. ¿A qué? ¿Hasta el infinito? Ojo, También van a... hasta menos infinito. ¿Listo? Hasta menos Ah, infinito. ya. ¿Listo? Unos van hasta infinito porque son positivos, otros hasta menos infinito porque son negativos. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿tú dijiste que lo opuesto es qué? El opuesto es el que tiene la misma distancia del 0 a ese número. ¿Sí? Ya ahorita les doy como una definición de como el opuesto. Listo, profe.
Profe, más abajito de eso podemos poner un ejemplo ¿Un ejemplo de qué? de los números. No, pero yo no... O sea, en sí les estoy explicando como la ubicación de la recta numérica. No, ni un ejercicio, ni nada. Esto solamente le estoy explicando cómo la ubicación o cómo se comporta cada uno en la recta numérica. No vas a ir al centro, hija. No, señora. Oh, listo. Entonces, vamos a ver. Utilicemos esta misma recta. Eso voy a utilizar esta misma recta. Utiliza esta misma recta. Sabemos los negativos, los opuestos. Entonces van a poner, pues ahí debajo les doy entonces la definición de opuesto. ¿Listo? Y ponen ahí como título opuesto o un número opuestos. ¿Subtítulo? Sí, señora. Un subtítulo, un título. Números opuestos. Números opuestos. Números opuestos. Son aquellos son aquellos que tienen la misma distancia, son aquellos que tienen la misma distancia, son aquellos que tienen la misma distancia, del punto cero a ese, ¿sí? Hablando de otro número, a ese. ¿Sí? Entonces, si yo digo que el opuesto de 10, pues ¿cuál va a Menos ser? 10. Va a ser menos 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde el 0 hasta el 10, por decirlo así, ¿cuántas unidades hay? Del 0 al 10. 10. 10, ¿cierto? Y del 0 al menos 10, hay 10. Menos 10. Ojo, las distancias siempre son positivas. ¿Listo? Distancias siempre positivas. Nunca van a haber, yo recorrí menos 10 kilómetros. No. Yo me devolví 10 kilómetros. Yo fui hacia atrás 10 kilómetros. Pero nunca que yo caminé menos 10 kilómetros. No, nunca. Distancias siempre van a ser positivas. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, del 0 al 10 hay 10 unidades, del 0 al menos 10 hay 10 unidades. ¿Listo? Entonces, por eso son los opuestos. Tienen las mismas distancias desde el punto 0 y hasta ese. Preguntas hasta aquí. ¿Escribimos ejemplo? Ejemplo. Permítame. Profe, ¿esta materia nadie la perdió? Juan, Ok. padre de familia. Permítame un momentico. Entonces, ejemplo, el opuesto de 20. ¿Cuál es el opuesto de 20? Menos 20. Menos 20. 20. ¿Listo? Ejemplo. El opuesto de menos 250. 250. 250. ¿Listo?
Esos son los opuestos. Ahora, vamos a ver cómo ubicarnos, cómo pararnos en una recta numérica, cómo tratar de ir a la derecha, a la izquierda. ¿Listo? Utilizar con los números, como estos números pequeños, unos números pequeñitos que tengamos. Entonces, van a hacer, después de los ejemplos, van a hacer una recta numérica. ¿Listo? Van a hacer una recta numérica de menos 10 a 10. ¿Listo? De menos 10 hasta 10. Profe, que a Kevin se le fue el internet. Ok. Entonces, por acá voy a poner, ya saben, la recta numérica tienen ahí. Y van a poner posición. Ustedes ponen ahí posición. Posición Profe, espera que estoy haciendo la de los recta. números. ¿Listo? Tranquilo. Posición de los números. Pero yo hago también la recta más bien. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Entonces tengo mi recta numérica. Voy a trabajarla así. Ya saben, cada palito es 1. Se va contando de 1 en 1. Y vamos a ubicar. ¿Listo? Vamos a ver las posiciones de esos números. Entonces yo voy a ubicar. Entonces voy a poner acá. Me perdí la pizza. A, B, C. F. Profe, ¿nos toca hacer otra? No, otra no. Ubicar. Tengo 0, menos 4, 2, 5. ¿Listo? Entonces voy a ubicar esos puntos en mi recta numérica. Esto lo voy a hacer con el puntico rojo. Entonces voy a ubicar el 0. Pues sencillamente está acá. ¿Cierto? El punto 0. Todos conocemos, es la mitad. Vamos a llamarlo la mitad de nuestra recta numérica. Voy a ubicar el menos 4. Entonces cuento hacia la izquierda. Si se dan cuenta, entonces 1, 2, 3, 4. Listo, menos 4. Voy a poner acá lo que es A, por acá lo que es B. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No importa que yo ya lo hice con números, la recta numérica. No hay problema, tranquilos. Entonces necesito que vean eso. ¿Listo? Entonces, desde el 0 voy a ubicar el menos 10. ¿Cierto? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está por acá. Este va a ser la C. ¿Sí?
Ahora, el D, cuento 2, ¿cierto? El 2 es positivo. Acuérdense que cuando no tiene signo es positivo. Entonces, 1, 2, cuento hacia la derecha. Este es el D. El E, el 5, entonces cuento el 0. 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi punto E. Y el 7, que es el punto F, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Cuento 7 hacia la derecha. Y este es mi punto F. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy sencillo. No sé. Profe, ¿eso lo copiamos? Sí. Entonces, ahí les voy diciendo. Profe, ¿Por qué? y si nosotros ya pusimos los números, ponemos No ahora, hay o sea, problema, no hay problema. pongámosle que yo ya puse los números ahí, arriba de que otros hago la línea y pongamos el B. Si Ponemos el quieren B. ponerle el B, pónganle el B. Igualmente, márquenlo con un puntico, con un color, con un puntico de otro color o algo. Marcan ese punto. ¿Listo? Entonces, acá, si nos damos cuenta, cuando yo voy a tener o voy a ubicar un número negativo, corro hacia la izquierda, ¿cierto? Cuando un número positivo, corro hacia la derecha. Es para que lo tengan muy claro, muy en cuenta, todo cómo los ubico o cómo voy a contar. ¿Listo? ¿Listo? Esto, muy sencillo la ubicación, ¿listo? De los números en la recta numérica. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo les decía que hablábamos como de deudas, ¿cierto? También podemos hablar de algo antes de, debajo de, ¿cierto? Asimilando los números negativos, ¿sí? Entonces vamos a ver como unos pequeñitos problemas, ¿cierto? Unos pequeñitos como enunciados para mirar qué números son. Entonces, pongámosle cuidado. Voy a poner un ejemplo por acá. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces, si yo digo, no sé, en las fechas, 1500 AC. ¿Qué significa AC? Antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿cierto? Eso, ¿qué número sería? Menos 1500. Menos Menos 1500, 500, sí. ¿cierto? Entonces, eso es como una cuestión o algo que podemos asimilar de los números negativos, ¿cierto? Si yo digo, no sé, Señor, la temperatura, la temperatura está 35 a 35 grados centígrados. ¿Eso qué es igual? Menos 35. menos 35. 35. A 35. ¿Listo? Temperatura. Está a 35 grados. Está a 35 grados. No sé, un submarino está no sé, a 100 metros bajo el nivel del mar. Sería 100. Sería menos 100. Menos 100. Menos 100. Menos 100. Esto es igual a menos 100, ¿cierto? Porque está bajo nivel del mar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, cómo representar algo con números negativos, ¿listo? O números positivos. Esos, bueno, en la próxima clase vamos a tener como más en cuenta como una definición, una pequeña definición de algo.
Digamos, hay otro. Dice... creo que coloco el otro por acá. Esto por acá. Profe, una pregunta respecto a las pruebas de matemáticas. Tú cuando nos dices que Ya porque ahorita, el viernes no se pudo. ya ahorita les digo, tranquilo. Entonces, vamos a ver si dice un ave vuela a 2 metros. ¿Es igual a qué? 2 metros menos 2. Metros, 2 metros. A 2. Ojo, está volando, va hacia arriba. ¿Listo? Va hacia arriba. ¿Qué pasa con esto? Esto se asimila mucho cuando dice, lo que les digo, ese menos 1500 es antes de Cristo, bajo el nivel del mar, ¿cierto? Si hablamos de temperatura, pues está a ¿qué? La temperatura está bajo cero, ¿cierto? A 35 grados centígrados bajo cero, se le puede decir así, o a 3 grados bajo cero, que es como se asimilan los números negativos. ¿Listo? Es eso lo que tienen que tener muy en cuenta. Eso digamos, vamos a ver acá otro. Tenemos lo que es un buzo. Un buzo. Un buzo nada. A 40 metros bajo el mar. Sería 40. Menos 40, Menos 40. Menos Ojo, 40. menos Menos 40. 40. Porque ¿Cierto? está nadando bajo el mar. Exacto. Todo esto dice bajo el mar, antes de Cristo, bajo cero, ¿sí? Los números negativos hay que aprender a leerlos. Esto hay que aprender a leerlos. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, es para copio.